Lea, recompensada por ser menospreciada. La segunda mujer que vamos a considerar en este libro es Lea, cuyo nombre viene de la raíz hebrea Laa, que se traduce como cansada, exhausta o fatigada. Lea fue la esposa de un hombre que no la amaba llamado Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac, cuya personalidad fue revelada aún desde antes de nacer. La madre de Jacob fue Rebeca, quien por causa de lo dificultoso de su embarazo consultó a Dios para recibir respuesta acerca de por qué le estaba pasando esto, y el Señor le respondió: «2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Génesis 25, 22 al 23. Cuando Rebeca dio a luz a los mellizos, Esaú, el hermano de Jacob, salió del vientre primero. Pero la mano de Jacob salió como una extensión de él, tomándole por el talón del pie. Por eso el nombre de Jacob significa el que toma por el talón, el que suplanta, o el que quiere ocupar una posición que no le pertenece. Sin embargo, la primogenitura había sido asignada por Dios a Jacob desde antes de nacer, por el hecho de valerse de movimientos humanos, aún desde el vientre de su madre, para obtenerla. Fue la causa por la que le fue puesto ese nombre. Existe un gran peligro en volvernos ansiosos cuando ciertamente tenemos una promesa de parte del Señor, pero el tiempo de su cumplimiento aún no ha llegado. Porque cuando la ansiedad toma el control, nos dejamos arrastrar por ella para hacer cosas que, según nuestra propia percepción, contribuirán a la aceleración del cumplimiento de lo que el Señor nos ha dicho. Pero la percepción influenciada por la desesperación nunca será buena consejera, ya que cuando el tiempo de Dios para que algo suceda aún no ha llegado, manipulando personas y cosas solo lograremos producir caos, desastres y en ocasiones hasta retrasos en lo que el Señor ha dicho que hará en su debido momento. Dios no necesita que manipulemos nada para que se cumpla lo que Él nos prometió que va a hacer, porque cuando el reloj del cielo marca el tiempo señalado para el cumplimiento de algo, nada de lo que intente oponerse en la tierra será capaz de detenerlo. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135, 6. Ahora, para poder apreciar mejor la trama del acontecimiento ocurrido en la vida de Jacob, observemos los siguientes versos. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: «Hijo mío». Y él respondió: «Heme aquí». Y él dijo: «He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte». Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: «He aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte». Entonces éste fue a su padre y dijo: «Padre mío». E Isaac respondió: «Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?» Y Jacob dijo a su padre: «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Entonces Isaac dijo a su hijo: «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?» Y él respondió: «Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». E Isaac dijo a Jacob: «Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú». Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Génesis 27 del 1 al 2, 6, 10
y 18 al 23. Este acto de engaño cometido por Jacob con la ayuda de su madre Rebeca, aunque contuvo un alto nivel de sagacidad, solo logró que éste se convirtiera en el causante de la decepción y el descontento de Isaac su padre y en el blanco de ataque de la ira de su hermano Esaú, causa por la cual huyó a la tierra de Harán a casa de Labán, el hermano de Rebeca, con instrucciones precisas de tomar mujer solo de las hijas de esa casa. Estando allá, Jacob conoció a Raquel, la hija menor de Labán, a quien la Biblia describe como una mujer de lindo semblante y de hermoso parecer, y se enamoró locamente de ella, por lo que acordó con Labán trabajar duramente 7 largos años para poder tenerla como esposa. Pero por el gran amor que le tenía, estos años parecieron ser días. Ver Génesis 28 del 18 al 20. Cuando se había cumplido el tiempo del acuerdo para que Raquel fuera entregada como esposa a Jacob, Labán convocó a todos los varones del lugar y preparó un banquete que luego de haber concluido dio espacio a la tan esperada noche de boda. Pero para esa noche, quien se convertiría en su suegro por partida doble, le había preparado una trampa, que de seguro más adelante llevó a Jacob a hacer memoria de la trampa que él también le había hecho a Esaú su hermano, porque en vez de Labán entregarle a Raquel como esposa, tal como lo habían acordado, le hizo entrega de Lea, su hija mayor, a quien la Biblia describe como una mujer de ojos delicados, término que según el idioma hebreo es rak, y literalmente se traduce como débil o blando, causa por la que muchos comentaristas han llegado a opinar que ella pudo haber sufrido de lo que médicamente se conoce como estrabismo, a lo que además se le añade el problema de no ser la mujer que el hombre con el que se había casado anhelaba tener como esposa. Por otro lado, nos resulta fácil deducir el hecho de que Lea se sentía inferior a su hermana Raquel, posiblemente desde el mismo día del nacimiento de ésta, debido a la belleza física que Raquel tenía y de la que, según lo establecido en el texto bíblico, Lea carecía. Y aunque su padre la había entregado a Jacob como esposa y en su noche de boda había recibido la atención, el afecto y el amor que probablemente nunca antes había experimentado, Lea sabía que ese trato realmente no era inspirado por el amor que Jacob sentía hacia ella, sino hacia su hermana Raquel. Ahora bien, quizás en este punto te preguntes, pero ¿cómo Jacob no se dio cuenta de que había sido engañado? ¿Cómo no pudo percibir que a quien esa noche se entregaba no era Raquel, sino Lea? Esto ocurrió debido a que la costumbre de aquellos tiempos establecía que la novia debía entrar a la recámara, especialmente preparada para la noche de boda, cubierta con un velo oscuro que debía mantenerse puesto hasta la mañana próxima, cuando con el acto de remoción del velo se daba por consumado el pacto del matrimonio. Pero al llegar la mañana, cuando Jacob removió el velo del rostro de Lea, se sintió frustrado, herido y engañado, por lo que rápidamente fue a confrontar a Labán. Aquí podemos ver confirmado lo que claramente nos establece el texto sagrado diciendo: «No os hagáis ilusiones, de Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso también será lo que cosechará». Gálatas 6:7. Por causa de esto, vemos aquí a quien en un tiempo estafó, siendo estafado, y a quien en un tiempo engañó, siendo engañado. Mientras que Lea estaba atrapada entre las consecuencias del modo manipulador y egocentrista con el que su padre había llevado a cabo este engaño, y entre el rechazo que su esposo, por haber sido engañado, le manifestaba. Es decir, que Lea no había optado por vivir esto, pero a pesar de no haberlo escogido, esta era una realidad a la que ella debía hacer frente. ¿Y a ti? ¿Te ha tocado alguna vez vivir las consecuencias de las malas acciones que otros han realizado? Lea es un claro ejemplo de alguien que ha tenido que pasar por esto. La meta de Lea, como la de toda mujer, o por lo menos la de la mayoría, era sentirse amada, admirada y respetada por quien ella era, pero en vez de esto se sentía usada, no amada y totalmente subestimada. Por otro lado, luego de Jacob haber reclamado a Labán lo que le había hecho,
Éste hizo un acuerdo más con él, que consistía en darle también a Raquel su hija menor por mujer, si se disponía a trabajar para él otros 7 años. Y Jacob le reclamó a Labán: ¿Qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado? Y Labán le contestó: Aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple con la semana de bodas de Lea, y entonces te daremos también a Raquel, si es que te comprometes a trabajar conmigo otros 7 años. Jacob aceptó, y cuando terminó la semana de bodas de Lea, Labán le dio a Raquel por esposa. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar con Labán durante 7 años más. Génesis 29, del 25 al 28 y 30. Así que luego de tan solo una semana después de la boda con Lea, Jacob se convirtió en el esposo de Raquel, la mujer que amaba, y la que de manera vehemente anhelaba tener para darle todo su amor, afecto, calor y comprensión. ¿Te imaginas cómo todo esto pudo haber hecho sentir a Lea? ¿Tienes alguna idea de cómo esto pudo haber afectado la autoestima de esta mujer? Quizás ni tú ni yo podamos entenderlo del todo, pero ciertamente no pasaba lo mismo con la apreciación que el Señor tenía respecto a esto, lo que queda revelado en el siguiente verso. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Génesis 29, 31. El término vio, según el idioma hebreo, es ra'a, y se traduce literalmente como atender, considerar, contemplar, levantar, estimar y reconocer. Por lo que el menosprecio de Jacob hacia su esposa Lea hizo que la justicia del Señor se manifestara a favor de ella, atendiéndola, considerándola, contemplándola, levantándola, estimándola y reconociéndola. Oh, cuánto bien nos hacen ciertas experiencias dolorosas, aunque en el momento que las vivimos no parezca que puedan de algún modo llegar a favorecernos. Algo que la Biblia claramente nos muestra al decir: cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, le concedió tener hijos, dejando claro que el desprecio que Jacob mostraba hacia Lea fue lo que sirvió como detonante para que se manifestara la gracia y la defensa de Dios a su favor, lo que comprueba que no importa cuánto te subestimen o rechacen las personas que te rodean, cuando tienes de tu lado el favor y la gracia del Señor. Sin embargo, también resulta interesante considerar la actitud que manifestó Lea ante la bendición que le fue dada de parte de Dios, ya que en vez de mantener una postura humilde y pasiva, hizo uso del don de productividad que el Señor le había dado para tratar de conseguir la atención del hombre, algo que podemos apreciar claramente en los siguientes pasajes. Y concebió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Génesis 29, 32. Con la intención de ser atendida y reconocida, el primer hijo que dio a luz, Lea le puso por nombre Rubén, que según la traducción hebrea significa: mírenme o vean ustedes un hijo. En este punto queremos volver a recalcar que no está mal querer ser apreciado, valorado y reconocido, pero exhibir lo que tenemos con el fin de llamar la atención de otros no es el propósito para el cual los dones de Dios nos han sido entregados, y siempre que sean usados para este fin, no podremos producir con ellos los resultados reales para los cuales esos dones nos fueron otorgados. Lea pensó que el nacimiento de Rubén le pondría fin a la atención que Jacob le daba a Raquel, lo que queda revelado en la expresión siguiente: sin duda ahora mi marido me amará. Génesis 29, 32. Pero Jacob no la amó. Lea estaba casada con un hombre que probablemente durante todo el día ni siquiera se preocupaba por saludarla o preguntarle cómo ella se sentía, porque aunque Jacob diariamente la veía, nunca se ocupaba de mirarla. Él no se daba cuenta si ella aumentaba o bajaba de peso.
Él no notaba cuando ella estaba usando algún traje o zapato nuevo y jamás se percataba de si ella cambiaba o usaba el mismo estilo de peinado. Porque para Jacob, Lea vivía en la casa, pero no vivía en su mundo. Y aunque ella le había dado un hijo y le había puesto un nombre estratégico para llamar la atención de él, este hijo no trajo como resultado el que su marido la mirara, mucho menos logró hacer que la amara. En este punto cabe destacar que el rechazo hacia la mujer por parte de las personas que ella ama suele ser una de las armas más usadas por Satanás para afectar sus emociones, y cuando esta mujer no enfrenta la situación del modo como debe, puede incluso llegar a afectar su parte espiritual y su parte física, ya que luego de un tiempo comienza a considerar como válidos los susurros que le hace el adversario en medio de tal situación, como son estos: la razón por la que eres rechazada es porque no tienes ningún valor. No cuentas con la capacidad de ser la persona que los demás esperan que seas. Y es ahí donde la mujer que está siendo rechazada piensa: debo hacer algo para convertirme en lo que aún no soy. Esto fue lo que hizo Lea al ponerle a su primer hijo: mírenme. Pero al ver que Jacob no la miró como ella esperaba, procedió a quedar embarazada una vez más, y a su segundo hijo le puso por nombre Simeón, cuya traducción es Shimeón, y significa oír u óyeme. En su segundo intento por llamar la atención de su esposo, Lea nombra al segundo niño Simeón, como diciendo: ok, Jacob, ya no quieres verme, entonces por lo menos óyeme, buscando así que él le prestara atención a sus sentimientos, a sus opiniones, a sus inquietudes y a sus emociones. Ella quería compartirle a su esposo cómo le había ido durante el día, cuáles ideas se le habían ocurrido y cuáles planes ella forjaría. Pero sin importar los intentos de Lea por conseguir esto, su esposo no la oía. Una de las peores situaciones que puede llegar a enfrentar una mujer es vivir con un hombre que no le presta atención. Muchos son los matrimonios en los que las mujeres se encargan de hablar mientras que el hombre se encarga de ignorarlas. Y esto, por supuesto, afecta la vida de pareja, sobre todo cuando la situación no es bien manejada por la persona afectada. Cada vez que Lea pronunciaba el nombre de su hijo Simeón, pedía a gritos a su esposo: escúchame, por favor. Pero Jacob no la escuchó. Por lo que, en su obstinada persistencia por conseguir la atención de Jacob, Lea quedó embarazada otra vez y a su tercer hijo le puso por nombre Leví, que se traduce como únete a mí o conéctate conmigo. Acto con el que Lea desesperadamente decía a Jacob: conéctate conmigo, ¿es que no ves que soy la que te está dando hijos? Es por causa de mí que te has convertido en padre. Mi hermana no te está dando lo que yo te doy. ¿Acaso no te das cuenta que es la relación nuestra la que Dios ha bendecido? En este punto, como es obvio, podemos observar que Jacob cumplía con su deber conyugal con Lea, causa por la que ella había dado a luz todos estos hijos. Pero el efecto que ella deseaba tener de su esposo no lo recibía a través de esto, porque no es lo mismo amar a alguien que tener sexo con ese alguien, y estoy segura de que muchas de las mujeres que leen esto saben muy bien a lo que me refiero. El deseo de Lea no era solo tener sexo con su esposo, era ser su amiga íntima y sentir que ella también lo era para él. Quería que Jacob la amara, que le compartiera los secretos de su vida y que le expresara los deseos de su corazón. Lea realmente deseaba con todas sus fuerzas que las cosas en su matrimonio fueran diferentes. Su anhelo era estar tan unida a Jacob que en vez de dos fueran un solo ser, como lo estableció el Señor en el momento que fue fundado el matrimonio. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Génesis 2:24. Esa era la relación que Lea deseaba tener con Jacob, de quien, a pesar de tener 3 hijos y vivir con él bajo un mismo techo, se sentía lejos y separada. Por lo que al ponerle por nombre a su tercer hijo, únete a mí o conéctate conmigo, Lea le rogaba a Jacob diciendo:
por favor, únete a mí y conviértete en uno conmigo. Pero Jacob no se unió. En este relato vemos que el hecho de tener hijos de un hombre no le garantiza a una mujer que ese hombre la mire, que la escuche o que se convierta en uno con ella. Esta verdad fue la que al final Lea comprendió, y el hecho de haberla comprendido la hizo tomar la postura correcta para enfrentar su situación como debía hacerlo desde un principio. Porque luego de varios intentos fallidos, la misma Lea que vimos rogándole a Jacob que le prestara atención, que la amara, que la atendiera y que la valorara, fue la que le puso fin a ese capítulo y con la frente en alto se dispuso a abrir otro. Pero, ¿qué hizo Lea esta vez? ¿Cuál fue la nueva forma que usó para manejar este asunto? Lea quedó embarazada por cuarta vez, pero su estrategia de manejo ahora sería distinta, porque mientras que a su primer hijo le puso por nombre Rubén, que traducido es mírame, al segundo le puso Simeón, que significa escúchame, al tercero lo llamó Leví, cuyo significado es únete a mí. Al nacer su cuarto hijo, le puso por nombre Judá, que según la traducción hebrea es Yehuda, y se traduce como esta vez alabaré a Jehová. Al nombrar a su cuarto hijo, Judá, Lea estaba dejando claro y establecido lo siguiente: con este hijo se abre en mi vida una nueva temporada, en la que, aunque Jacob no me mire, aunque no me escuche y aunque no quiera unirse a mí, dejaré de preocuparme por lo que no puedo cambiar, y me enfocaré en alabar a la fuente de mi bendición, cuyo nombre es Jehová. Así que, con su nueva actitud, Lea nos da ejemplo de la forma como nosotras debemos responder ante las diferentes presiones que se presentan en nuestros matrimonios. Cuando no recibimos lo que esperamos recibir de nuestros esposos o cuando las cosas en casa no terminan del modo como trabajamos por años para que terminaran. No te dejes abrumar, ponle fin a ciertos capítulos y alaba a Jehová. Además de lo antes dicho, no creas que todo llegó a su fin. Si tu jefe, en vez de darte la promoción por la que tanto te esforzaste, decidió dársela a otro, no pienses que tu vida no tiene valor. Cuando sientas que tu papá ama más a tu hermana de lo que te ama a ti, o si ves que tu madre trata a tu hermano con mayor afecto del que te muestra a ti, tampoco te desanimes al ver cómo después de hacer todo lo humanamente posible para ganarte el cariño y el respeto de una persona, nada funciona. No le des a nada de esto el poder de frustrarte o amargarte la vida. Simplemente usa la estrategia de Lea. Ponle fin a esos capítulos y toma la decisión de alabar a Jehová. Si te sientes cansada de ser ignorada, si ya estás harta de ser irrespetada o si te has dado cuenta que a ciertas personas no le agradas, es hora de cerrar capítulos y con una nueva actitud dejar claramente establecido: yo no necesito tener la atención de un humano para poder sentirme plena. No necesito que un hombre me escuche para sentirme valorada. Y aunque algunos no quisieran unirse a mí, no dejaré de sentirme amada. Porque me he dado cuenta que de mi interior pueden salir alabanzas a mi Creador, que tengo acceso para comunicarme con la fuente de donde salí, y que, alabando a mi Dios, puedo sentirme amada, comprendida y apreciada. Porque su oído está presto a mi alabanza, y su Santo Espíritu ha venido a ser uno conmigo. Así que, amiga que lees esto, si te encuentras enferma y parece que para tu enfermedad no hay solución, alaba a Jehová. Cuando los miembros de tu familia o tus amigos no entiendan ni acepten la relación que tienes con el Señor, alaba a Jehová. Si fuiste abandonada por tu esposo y sientes que la tristeza y la soledad te presionan, recuerda, Dios te ha prometido que nunca te dejará ni te desamparará. Por tanto, sécate las lágrimas, levántate del piso y alaba a Jehová. Si eres madre soltera y no tienes quien te ayude con la crianza de tus hijos, alaba a Jehová. Si trabajaste muchos años en una compañía de la que al final te despidieron, alaba a Jehová. Si no tienes el dinero que necesitas para cumplir con los compromisos a los que debes hacer frente, deposita tu ansiedad en el Señor,
Deja que Él se encargue de lo que tú no puedes y alaba a Jehová. Si sientes que estás avanzada en edad y aún no conoces a la persona con la que compartirás tu vida, confía en el cuidado del Señor para ti. No te desesperes y mientras esperas, alaba a Jehová. Porque experimentarás una gran descarga y liberación siempre que decidas conectarte con Dios y adorarle con todas tus fuerzas, ya que mientras más te conectas con lo eterno, menos te preocupas por lo que es pasajero, y mientras más profundizas en tu relación con el Señor, menos dependiente serás de las atenciones que puedan darte los hombres. Tener intimidad con el Dios que te creó te lleva a entender cuál es tu verdadera identidad, y aunque todo externamente se encuentre gris, el sol de justicia que es Dios siempre brillará dentro de ti. Porque para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Malaquías 4:2. Mientras más conoces a Dios, más te das cuenta del gran valor que tienes para Él. Por eso, cuando Lea entendió que debía cambiar el modo en el que estaba manejando las cosas, en vez de ponerle un nombre similar al de sus 3 primeros hijos, a su hijo número 4 le puso por nombre Judá, y es de este hijo que sale la tribu de Judá, la más poderosa de todas las tribus de Israel, de la que salieron ilustres reyes como David y Salomón, pero la más alta distinción que tuvo esta tribu es que de ella vino el Mesías Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que quiero seriamente sugerirte que al igual que Lea, decidas a partir de este mismo momento hacer que de ti nazca Judá, porque hasta que no hagas de tu vida un altar andante de alabanza, siempre vas a necesitar que un humano te esté agasajando. Y hasta que no pongas tu mirada en el Señor, andarás buscando la forma de hacer que el hombre te vea, que te escuche, que te entienda, que te diga el valor que tienes, que te diga si te ves bien, si lo que hiciste lo hiciste bien, y más cosas como estas. Pero cuando vuelves tu rostro a Dios y concentras tu vida solo en el Señor, te sentirás plena y entenderás que eres mucho más de lo que muchas de las personas que te rodean han apreciado hasta este momento. En otro orden, no es posible alabar a Jehová y al mismo tiempo estar preocupada por tus necesidades. No es posible que te sumerjas en la presencia del Señor y que al mismo tiempo te sumerjas en ansiedad por lo que otros puedan estar hablando acerca de ti. Y no podrás sentirte perturbada por las cosas que no puedes controlar, mientras alabas al Señor de todo corazón. Así que descansa en Dios y alábalo, porque Él es nuestro Señor, nuestra piedra angular, nuestra roca, y del único que nuestra estabilidad debe depender. Jamás edifiques lo que eres poniendo como fundamento a un hombre, porque si lo haces, tu firmeza solo durará hasta que ese determinado hombre decida alejarse, y cuando se aleje, todo tu mundo, porque fue edificado sobre ese hombre, se desplomará. Esta es la causa por la que algunas personas tienen la osadía de decir a otras: si yo me voy de tu vida, todo lo que tú eres se viene abajo, porque piensan que son ellos y no el Señor el fundamento de esas determinadas personas. Por lo que en este día quiero que tengas bien claro lo siguiente: el hecho de que alguien haya decidido alejarse de ti no quiere decir que tu mundo debe desplomarse. Simplemente significa que debes afirmar tu vida sobre el fundamento correcto, que es Jesucristo. Porque, a diferencia de los hombres, Él jamás se irá de tu lado, y se encargará de acompañarte y sustentarte siempre. Por eso Dios dice: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Isaías 28:16.